buenas noches, amigos. Bienvenidos a esta nueva entrega de Equipo Mediático. Como todos los miércoles, en compañía del buen amigo y hermano William Rosa. William, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo anda la cosa? Póngame al corriente, que yo vengo un poco por las nubes. Bueno, usted que es un hombre que le da seguimiento tan puntual a la actualidad informativa. No, el activismo sigue creciente, sí, el activismo político. Pero además, y eso es muy bueno, el clima nos sigue dando buenas muestras. Sigue lloviendo. Esa es una buena noticia. Eso es una muy buena noticia. Ha habido un gran alivio porque hemos tenido unas precipitaciones ahí que han subido un poquito, no mucho, pero han subido un poquito los niveles de las presas. No, y permiten acariciar la perspectiva de que la sequía definitivamente desaparezca. Ojalá sea así. Sí. Aunque nos dicen los especialistas que nos quedan todavía unas cuantas semanas de... Y ha habido alguna reprogramación en áreas agropecuarias en función de eso. Sí. No se adelanten a sembrar arroz, a sembrar esto, todavía hasta que no estamos en condiciones de garantizar un proceso productivo exitoso. Eso es lo que han dicho las autoridades del sector agrícola. Que yo conversaba el día pasado con un amigo que me explicaba ese proceso que ha estado ocurriendo en nuestro país con las cuencas hidrográficas. Entonces él me explicaba qué es lo que ocurre, el proceso que ayuda que en un periodo determinado los ríos sean especie de reservorio de agua. Sí. Cuando hay época de abundancia de agua. Y eso es el producto de ese proceso largo que dura muchos años de erosión de las partes altas, las montañas, esas rocas que hay ahí en esa zona, producto de las precipitaciones, se van produciendo como una especie de desintegración de esos materiales y eso va corriendo a través de los ríos y como consecuencia de eso, en un largo proceso se van acumulando en todo el trayecto unos materiales, arena, grava y esas cosas y se van haciendo como especie de áreas de reservorio de agua. Eso absorbe mucha agua. Sí. Cuando hay, te digo, exceso. Y cuando hay escasez, entonces esas aguas comienzan a liberarse. Y por eso tú ves, bueno, tiene un tiempo que no llueve. Sin embargo, el caudal de los ríos se mantiene más o menos estable. ¿Por qué? Bueno, por esos aportes de las aguas que se van acumulando ahí. En la medida en que nosotros hemos ido depredando las cuencas hidrográficas, acabando con esos materiales que se acumulan ahí, en un proceso que dura años, entonces en esa misma medida, cuando hay entonces época de escasez, no hay cómo liberar agua o el agua no se acumula. Y entonces usted ve que cuando llueve hay unas corrientes rápidas y los ríos terminan secándose rápido y la escorrentía tienen aquí una consecuencia bárbara. Eso es producto de una actividad depredadora que se prolonga por muchos años y que está en muchas zonas de la República Dominicana teniendo esos efectos indeseados. Que no solo ha tenido impacto en la ausencia de los materiales y de la estructura misma del río, sino también en toda la cuenca a través de la deforestación, que también hace que las montañas, la capa vegetal desaparezca porque la erosión es mucho más violenta. Y además también de eso que no llueva, porque las precipitaciones se producen cuando hay una especie de choque de temperatura, cuando esas nubes que tienen una temperatura más o menos cálida, se encuentran con frentes más frescos, que es el producto del oxígeno que genera la vegetación, eso es lo que genera las precipitaciones. Y cuando eso no existe, entonces se producen las sequías. Eso es, yo no soy especialista en esos asuntos, pero hay cosas que uno termina realmente entendiendo.
Sí, oyendo a los que saben, a los que manejan esos y temas. realmente es un ciclo natural que se produce oxígeno, la vegetación, el oxígeno sube, contribuye a la formación de las nubes, luego el mismo peso hace que llueva, que las nubes caigan. Entonces Bueno, ahora nosotros, se está hablando del efecto niño, la niña, yo creo que ahora lo que nos está afectando es el niño, del cambio ¿verdad? climático. Sí, que es un calentamiento de las aguas de los mares, de los océanos, y entonces eso tiene efecto en el clima también. Sí. Ese es un fenómeno que se descubrió por ahí, por el Perú. El Perú tiene mucha tradición de pesca, y ellos notaban que en determinados periodos los peces como que desaparecían. ¿Pero qué es lo que estaba ocurriendo? Y se detectó que había una especie de calentamiento de las aguas que hacían que los peces migraran, porque los peces buscan temperatura fresca. Y así fue como se descubrió ese fenómeno que se le denominó el niño, que tiene un efecto contrario, que es el fenómeno de la niña. Uno que es el enfriamiento y el otro el calentamiento, ¿verdad? Pues así es. Bueno, nosotros en esa materia tenemos lo que tiene que ver con preservación de nuestros recursos naturales. Tenemos realmente que seguir trabajando intensamente. Sí. Sobre todo aquí hay un problema, que es esa naturaleza del ser humano que tiende a utilizar irracionalmente los recursos disponibles, como una consecuencia del afán de obtener beneficios. Y beneficios rápidos, fáciles. Exacto. Y mientras más fácil, mejor. Sí. Porque hay muchas maneras, por ejemplo, de tú conseguir los materiales para la construcción sin necesidad de ocasionar grandes daños. Cualquier actividad humana de utilización de recursos tiene su efecto impacta el medio ambiente, pero hay unas actividades que impactan más que otras. Además, hay cosas que tú puedes, pasivos medioambientales, que tú puedes de alguna manera atenuar y manejar con cierta facilidad. En el caso, por ejemplo, de las cuencas hidrográficas, cuando tú produces, depredas, cuando tú afectas algo que es el producto de muchos años, tú realmente estás ocasionando una verdadera catástrofe. Y hay asuntos que son, sobre todo lo que tiene que ver con el agua, que deben ser sagrados, que deben ser intocables. Bueno, definitivamente, y lo que hemos estado pasando en estos días, en estas semanas, en estos meses, es una buena muestra de eso. O sea, hemos tenido hasta suerte en lo que tiene que ver con la producción agropecuaria, que no se ha afectado significativamente, pero ha habido que reprogramar muchas cosas. Ha habido que reprogramar definitivamente muchas cosas, y aún así alguna gente no ha seguido los consejos, porque también eso ha ocurrido. Y después luego hay la queja de que perdí esto, de que perdí aquello, pero a usted se le dijo, haga las cosas de esta forma, o no la haga en este momento. Y usted no se llevó de lo que sabe, como tratamos de hacer nosotros, y entonces a veces las consecuencias no son y otra cosa muy lamentable, yo recuerdo que lo planteó en su momento Domínguez Brito, siendo ministro de Medio Ambiente. Otra cosa que es lamentable es que no haya la posibilidad de una colaboración intensa entre los dos países que compartimos esta isla para preservar el medio ambiente. Porque hay gente que piensa, bueno, los haitianos allá, ellos con su problema, pero no es así. No es así, porque estamos hablando de una isla y estamos hablando de lo que es un ecosistema, y lo que si tú le pones la mano en una esquina por allá, eso se va a reflejar en el conjunto. De eso a nosotros nos afecta. Y los efectos de la depredación en Haití, de alguna manera van a terminar reflejándose también en República Dominicana. Sí. Sobre todo eso que tiene que ver con las aguas, con el cuidado de las cuencas hidrográficas, que hay un problema todavía. Haití tiene, yo lo he dicho aquí, lo hemos hablado en varias oportunidades, y yo insisto y seguiré insistiendo en eso, porque a mí me parece que es una cuestión fundamental para el futuro de los dos pueblos. Sí. Para el futuro de los dos pueblos, porque
la escasez de agua, cuando comience a producirse, si se mantienen las actuales tendencias, eso va a cambiar todo. Eso va a cambiar todo y va a producir unos efectos que pueden ser terribles, sobre todo para República Dominicana. Porque cuando tú no cuidas tus recursos naturales y cuando tú estás ocasionando realmente daños sustanciales en el medio ambiente, que estás incluso alterando la flora, la fauna, óigame, eso en definitiva tendrá unas consecuencias bárbaras y se puede incluso, el proceso que está en marcha es un proceso de degradación de la tierra tan acelerado que eso va a traer gravísimas consecuencias en un plazo no tan largo. Entonces nosotros eso como que no lo vemos. Y lamentablemente, ya para yo terminar, William, no hay como mucha conciencia de aquel lado sobre eso. Aquí tenemos organizaciones ambientalistas, el dominicano se preocupa cada vez más por esos asuntos, pero de aquel lado parece como que si no existiera ese tema. De aquel lado hay una situación extremadamente difícil, de falta de instituciones, de inestabilidad política, de inestabilidad en todos los aspectos. Entonces, eso hace mucho más difícil manejar y conducir cualquier plan en cualquier aspecto, y específicamente en este donde la participación de la gente es fundamental. Nosotros ya estamos sufriendo consecuencias de eso en muchos aspectos. Claro, porque realmente es así. En la medida en que va escaseando el combustible que se utiliza de aquel lado, en esa misma medida lo van a venir a buscar acá al territorio dominicano, que eso ya está ocurriendo. Eso ha estado lo difícil que es tú mantener una lucha contra eso, porque entre nosotros eso es difícil. Imagínate tú que tienes además de eso la presión del vecino, no es fácil. Bueno, hagamos la pausa, ¿verdad, William? Entonces venimos con los temas políticos que han estado sacudiendo el sistema. No se nos vaya, regresamos en un momentito. Los que quieren seguir creciendo, los que enseñan el valor de pensar en el mañana, los que guardan para superar nuevos retos, los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Nuestro mayor deseo es dar el mejor servicio a los clientes y que se lleven el mejor regalo que puedan tener a casa. A partir de noviembre hasta marzo es donde más cruceros nos visitan. En el caso nuestro, en Turquesa, nosotros producimos un 80% de nuestro producto. Al ver la necesidad que los clientes todos los días preguntan por más cosas y quieren más, bueno, pues lo que vamos es aumentando y adaptándonos a sus necesidades. Teníamos 100 tipos de llaveros, tenemos 300, 200 tipos de magnetos en el área, ahora tenemos 500. Hay cosas que las vendíamos solamente como miniatura, ahora la tenemos grande, como figura Guayacán. Mayormente vienen en familia, tanto así que cuando compran para todos. Lo importante es la gama de colores, la variedad de productos, o sea, tener todo un poco, tal de que tengamos algo que ofrecerle a cada cliente diferente. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com, el digital que marca la diferencia. Bien, seguimos entonces con equipo mediático. William, tú hablabas de los temas políticos que ahora mismo
están centrando la atención de la gente. Hoy, dos organizaciones políticas de las 5 que habían decidido acogerse a la modalidad de las primarias para escoger sus candidatos a distintas posiciones para las próximas elecciones, han anunciado que se retiran y que renuncian a hacer esa escogencia en base a la modalidad de las primarias. Quiere decir que solo quedan ya el Partido Revolucionario Moderno y el Partido de la Liberación Dominicana. Uno lo hará con un padrón que es el de la Junta y el otro con su propio padrón, pero en un mismo proceso, primarias. Y el mismo día. El mismo día, correcto. Sí. El asunto de la simultaneidad se supone que era la garantía de que los partidos políticos, de que unas organizaciones políticas influyeran en los procesos internos de otros partidos, porque como es simultánea, pues se supone que tú no podrás participar en un proceso ajeno. Con el retiro de esto, bueno, pues esa posibilidad queda ahí planteada, queda abierta. Yo creo que los PLDistas, cuando escogieron esa modalidad, supieron, se dieron cuenta, sabían de antemano que esa posibilidad iba a existir, porque no todos los partidos iban a escoger las primarias abiertas. Bueno, la Junta hoy aclara que eso no va a alterar el proceso de organización de las primarias, porque ahí lo que hay planteado es un tema económico fundamentalmente, porque no es lo mismo un serrucho entre 5 que un serrucho entre 2. Va a tocar a más. Va a tocar a más. Y bueno, estamos hablando de organizaciones que no eran organizaciones tan grandes. En el caso, por ejemplo, de Alianza País y de Opción Democrática, no creo que ellos tuvieran que hacer grandes aportes para ese evento, para su celebración. Y eso lo que plantea es esa cuestión económica fundamentalmente. Pero también hay otros efectos políticos, que no sé cómo tú lo ves. Bueno, desde luego, o sea, el retiro crea algunas dificultades, inclusive para las mismas organizaciones que cambiaron de opinión en el camino. No solamente para los partidos emergentes, que ahora se están quejando de que la Junta, porque ellos querían que se les permitiera hacer primaria, pero en coalición. La ley, tengo entendido que no prevé ese tipo de primarias. O sea, hay un periodo para alianzas y hay una serie de posibilidades que están previstas en la ley, pero ese tipo de coordinación parece que es una innovación. No, ciertamente la ley no lo prevé. No lo prevé. Pero hay una máxima que dice que lo que la ley no prohíbe está permitido. La Junta Central Electoral no acogió el pedimento de esas organizaciones, pero no basado en ese asunto de que era una coalición que no estaba contemplada en la ley. Lo que lo hizo fue tomando en consideración que las organizaciones de reciente fundación no pueden establecer alianzas según lo que dispone la ley. Ese es el problema. Y Opción Democrática es una organización de reciente formación, que no ha participado en ninguna otra no ha participado en otro proceso electoral, y la ley de partidos políticos establece eso. Usted no puede ir aliado con otra fuerza política si es su primera participación electoral, y en base a eso fue que se negó la petición que hizo, no se acogió, se rechazó la petición que hicieron esos dos partidos políticos. De manera que lo que se está diciendo con respecto a la actuación de la Junta Central Electoral no es correcto. Yo oí mucha gente decir, bueno, pero a nosotros nos están aplicando la ley y resulta que mira, hay unas disposiciones ahí, la Junta se ha hecho de la vista gorda, sobre todo con el asunto de la propaganda y de las actividades fuera de espacios cerrados, que hubo un periodo como que la Junta mostró cierta flexibilidad. O no estaba en condiciones de establecer los controles. Sí, porque bueno, ahí se establecieron unos cambios radicales y a la Junta le ha tomado un tiempo
hacer valer disposiciones nuevas, pero bueno, ahí están las exigencias y hubo que retirar propaganda y esas cosas. Pero en el caso de los partidos minoritarios, bueno, ellos plantean eso, insisten y parece que van a acudir a algún estamento de la justicia en procura de que se le dé esa participación que ellos entienden que no permitírselo no es democrático. Eso en el caso de ellos. Pero también en el PRD hay otro problema, porque el PRD se decidió hacer otro procedimiento, no escoger por primarias, y entonces en ese partido algunas personas, algunos dirigentes han estado trabajando, activando para presentar su aspiración a la presidencia. Entonces con la decisión que por cierto se dice que el PRD no lo ha comunicado oficialmente a la Junta, o por lo menos al día de hoy no lo había comunicado, entonces eso crea otro malestar interno dentro de este partido. Al menos eso da un pretexto para el enfrentamiento, para el pleito, sí, ¿verdad? Porque a veces se necesita de un motivo para pelear. Sí, hay gente en el Partido Revolucionario Dominicano, y eso es algo realmente curioso, tiene que ver con ese historial de confrontación interna que nosotros ya conocemos. Gente en ese partido, reitero, que deben su existencia precisamente a su oposición, al rechazo que le motiva a ciertas cosas que son las que predominan dentro de esa formación política. Porque yo creo que está fuera de toda duda la influencia que tiene Miguel Vargas Maldonado dentro del PRD. La gente que no simpatizaba con Miguel Vargas, la gente que se le opuso, se fue. Esa gente hizo tienda aparte, pero quedaron unos grupos ahí que, bueno, pues deben su existencia política precisamente al deseo de echar un pleito con Miguel Vargas, y en eso han estado permanentemente desde que se produjo la decisión. En eso están, inclusive le escuché al propio Tony Peñaguaba decir que iba a llevar la situación a los tribunales, o sea, él va a apelar al Tribunal Electoral, le va a apelar a los mecanismos que están disponibles, precisamente por entender que en el caso de ellos también sus derechos están siendo violentados. Bueno, yo honestamente no sé cuáles serían los argumentos que se invocarían para eso. La ley establece que los partidos políticos pueden escoger entre distintas modalidades para escoger sus candidatos. El argumento es que se escogió una modalidad y se cambió de manera repentina, y cuando ya no hay plazo sin comunicar a los otros dirigentes, o sea, hay una serie de caseos. El organismo que toma la decisión, que escoge una modalidad, es el mismo que puede modificar eso, porque todavía estamos dentro del plazo. Todavía estamos dentro del plazo. Eso es lo que yo entiendo, para tú decidir cuál es la modalidad de escogencia a la que te vas a acoger. El caso de Tony Peña es un caso, bueno, a mí me parece como que él nunca se ha sentido cómodo en el PRD, en el PRD de esta nueva etapa. Bueno, de hecho, sí, de alguna manera lo admite, porque él tiene un enfoque, aunque esté dentro de ese partido, un enfoque diferente al de Miguel Vargas. Sobre todo en la parte que tiene que ver con las alianzas. Con las alianzas, sí, definitivamente. O sea, parte de sus aspiraciones era que en esta etapa el PRD se convirtiera en un partido de oposición. Entonces, eso implica abandonar la alianza con el Partido de la Liberación Dominicana, donde las cosas han sido recibidas de una manera muy diferente. Y con un enfoque que parece orientado a maximizar el provecho que se pueda sacar de las primarias, como es la decisión de abrir el partido al ingreso de nuevos militantes.
Y de eso fue aplaudido de inmediato por diversos dirigentes de este partido, y ya comenzó una especie de apresto, de campaña, si se quiere, para captar sobre todo a personas de los segmentos más jóvenes del país. Claro, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, la explicación que eso tiene es precisamente esa. Tú darle la oportunidad a nuevos votantes, a personas jóvenes que le interesa la participación en la política, a que puedan optar por militar dentro del PLD. Y abrir el padrón tiene un efecto positivo y es una especie como de imán para atraer a esa gente que quiere participar. En el caso, por ejemplo, de los partidos políticos como el PRM, que van a tener un evento interno con el padrón, con su propio padrón, eso tiene ya una connotación diferente. Porque en el PLD todo el mundo va, esté o no esté afiliado, podrá participar, pero en el caso del PRD, del PRM, ese ya tendrá que ser un proceso más supervisado, un proceso más organizado, de forma tal que no te vayan a hacer un lío, porque siempre ese tipo de cosas generan desconfianza. ¿Tú recuerdas el problema que hubo a propósito de la celebración del evento anterior? Que hubo denuncia de que había una gente por ahí que la habían... bueno, esos problemas que nosotros... Y que se tardaba mucho en contar los votos y qué sé yo, todo eso. Y después, bueno, hubo consecuencias de... Pero el padrón, siempre alrededor del tema del padrón ha habido grandes discusiones. Por eso yo siempre dije que las primarias abiertas vendrían a ser una especie de bendición para el sistema. Dije yo, porque pero no desde hace mucho tiempo. Es más, yo creo, y modestia aparte, que uno de los primeros que habló de primarias abiertas y simultáneas, y yo le agregué incluso hasta obligatoria siguiendo el ejemplo de la Argentina, fui yo, porque entendía que los partidos políticos aquí se iban a quitar un gran problema de encima, de contar con el auxilio de la Junta Central Electoral. Bueno, porque hay una realidad, y es que los partidos no han estado sistemáticamente trabajando en la actualización de sus padrones. O sea, ese padrón se trabajó hace 10 años, 12 años, 16, y después de eso a eso no se le bota la mano. Entonces nadie sabe lo que realmente están organizados en esos partidos. Los partidos políticos aquí son una maquinaria de ascenso social. Eso lo explicó muy bien Juan Bosch. Y Juan Bosch, cuando fundó el Partido de la Liberación Dominicana, lo hizo tomando en consideración esas prácticas habituales en la República Dominicana y realmente en la región, porque no solo República Dominicana. Él quería hacer un partido diferente, naturalmente en una coyuntura totalmente diferente, en donde no había la posibilidad de una participación equitativa en un proceso electoral, y tú tenías que plantearte la posibilidad de una herramienta que te pudiera llevar al poder con o sin elecciones. Y eso fue lo que se planteó. Juan Bosch siempre hablaba del partido como un ejército. Un ejército. Y bueno, una de sus grandes contribuciones fue precisamente toda esa teoría, incluso los métodos de trabajo para la construcción de una organización política. ¿Cómo es que se construye un partido político? De eso podemos seguir hablando un poco más en el siguiente segmento, pero nos están pidiendo la pausa, William. Así que adelante, señor director. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias.
Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución siempre disponibles, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com. El digital que marca la diferencia. Yo me siento muy orgulloso del barrio en que vivo. Los Hoyitos es el centro prácticamente de la ciudad. Nosotros nos establecimos aquí en el Ceibo a partir del año 2002, que fue cuando vine de Moca a hacer la pasantía de la universidad. Lo primero que hicimos fue una escuela técnica y posteriormente tenemos nuestro propio espacio, que es el programa Al Mediodía con José Hernández, pero también actualidadceibana.com, que es una de las páginas más visitadas por todo el conglomerado ceibano, esté donde esté. Mi vida es feliz aquí porque con un Mavi champaña ceibano y un trocito del dulce de Tula, con eso yo puedo pasarme el día feliz y trabajando y con la receptividad vigente en el barrio, que es algo que yo jamás tendré con qué pagar. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. No es fácil realmente, William, para una organización política pequeña, su existencia, unas primarias, la celebración de unas primarias, para un partido, digamos, como Opción Democrática, que es un partido de reciente creación. Eso no es fácil. Yo no sé hasta dónde se justificaría tú hacer los aportes que hay que hacer para eso, si la organiza la Junta Central Electoral. Estamos hablando de organizaciones que probablemente hayan aquí muchísimas zonas del país en donde no tienen presencia, y si tienen presencia, es una presencia mínima, simbólica. Yo no estoy degradando a nadie, yo estoy diciendo lo que es una realidad. No, pero las encuestas dicen más o menos cuál es el porcentaje que tienen. Exactamente, no tienen el 1%. No tienen el 1% del electorado, y de esos que logran, esos votos que logran reunir, la inmensa mayoría no son militantes. No son militantes. Entonces, se supone que en esos procesos internos participa la militancia. Sí. Y usted participar en un proceso de primaria con toda esa parafernalia, probablemente iba a poner de manifiesto muchísimas falencias. Pero y la conclusión de la decisión de no participar en eventos de ese tipo, yo creo que pudiera estar obedeciendo también a esa realidad. Bueno, porque es que la construcción de un partido, y tú en el segmento anterior hablabas así a grosso modo, de cómo Juan Bosch diseñó y orientó la creación del PLD, implica mucho trabajo, mucho tiempo, un trabajo sistemático, no un trabajo a lo loco, y realizado durante mucho tiempo. Nadie puede pretender que porque tenga un nombre sonoro en 2 o 3 días va a constituir un partido político en ningún sitio, porque el partido es la organización de la gente de un país. Entonces usted tiene que tener un nivel de representatividad real. O sea, usted no puede hacer un partido hoy y mañana salir con una postulación. En la realidad eso no ocurre. Ni puede ocurrir porque la gente necesita conocerlo. Usted necesita hablar y decirle a la gente lo que usted piensa hacer. ¿Qué es eso que tú estás ofertando? Y esa es una labor
que requiere tiempo y esfuerzos. Entonces, Claro. si usted ni siquiera ha tenido el tiempo mínimo necesario para tener presencia significativa en el país, para que la gente conozca lo que usted dice, lo que usted plantea, sobre todo en un tiempo donde las ideologías están en un segundo plano, entonces el trabajo es mucho más, posiblemente sea mucho mayor. Es mucho más complejo. Es mucho más complejo, mucho más complicado, a pesar de que tenemos muchos medios disponibles. Sí. En la época de nuestra juventud, nosotros participábamos en la política por convicción. Sí. Yo recuerdo de los años de militancia que yo tuve, nunca me pasó por la cabeza de que una candidatura, ni nunca participé en política pensando en eso. Y esa era la situación de la inmensa mayoría de los que participábamos ahí. Pero además, los que participábamos en política, manteníamos nuestro partido. Exactamente. Yo recuerdo que Juan Bosch decía, no puede pasar un día sin que un PLDista haga algo a favor de la organización. Y entonces, como en política siempre se han necesitado recursos, él convirtió al partido en una maquinaria para recaudar, sí, para generar los fondos necesarios para su financiamiento. Y entonces tú tenías que buscar cooperantes, cotizantes, como le decíamos en aquel entonces, y además de eso estaba el periódico, que era también un instrumento para conseguir dinero, un periódico, sí, que además de hacer una labor de promoción política de las ideas de la organización, te permitía también recaudar fondos, porque ese periódico nunca se regaló. Y eso siempre lo destacó Juan Bosch. Sí. Nunca nadie se quedó con un centavo del PLD. El periódico se pagaba puntualmente. Y eso era realmente algo que no se había conseguido aquí. Ningún partido político había conseguido eso. Bueno, el asunto es que hoy en día la política es diferente. Antes tú tenías voluntarios, sí, y ahora tú tienes, es todo lo contrario. Para que un militante te pegue un afiche, aún siendo un miembro de la organización, tú tienes que pagarle, porque ese no te lo hace gratis. Y muchas veces para tú llevar gente a las actividades políticas, tienes que buscarle el transporte, tienes que pagarle el refrigerio y tienes que además de eso darle para que se beban unos traguitos, sí, por ahí. Sí. y entonces la política sin dinero es realmente muy difícil de hacer. Ahora, ¿qué pasa? Tú no puedes tampoco, porque yo oigo mucha gente opinando diciendo la ley electoral condena a los partidos pequeños. Bueno, realmente, déjeme decirle, sacar un 1% cuando tú creas una organización nueva no es un flyer pitcher. no, No es un flyer pitcher. Ahora ocurre que tú tienes que nacer grande, eso es verdad. Tienes que nacer grande, porque de entrada la Junta te exige una determinada presencia y una cantidad de firmas, y eso es casi como nacer grande. Ahora, ¿qué pasa cuando los partidos políticos consiguen algo de financiamiento? ¿A qué se dedican? ¿A qué se dedican? Porque no lo invierten en crecer, no lo invierten en poner en movimiento la organización para que aumente, mejore su presencia en el escenario. Eso lo que sirve es para que 2 o 3 vivan bien. Y eso no se puede mantener todo el tiempo. O sea, tú no puedes tener aquí recursos para mantener a todos los partidos, a todo el que le dé la gana crear un partido político. Tiene que tener un mínimo de exigencia. claro. Tú, en consecuencia, si no obtuviste un mínimo de votos, pierdes el financiamiento, pero eso no quiere decir que la ley te condene a desaparecer. Eso depende de ti. Fájate Eso trabajar. no tienes el financiamiento, lo perdiste porque no conseguiste la cantidad de votos. Ahora sigue trabajando, fájate para que tu partido político tenga una presencia que... Sobre todo porque el tema de las alianzas es un tema que ha estado muy desprestigiado por la forma en que se han estado haciendo. O sea, un mecanismo para tú mantener el estatus. Sí, pero con mínimos aportes, con ningún aporte, a veces con el respaldo de la militancia del partido con quien te aliaste. Porque aquí hay ejemplos vigentes de posiciones electivas que se consiguieron con el nombre de un partido aliado
pero con los votos de la militancia del otro partido, con que se aliaron. Sí, sí. Por unos rejuegos y una cosa que se pueden dar, porque además, si el partido minoritario tiene una cierta provisión de recursos, puede también negociar. No, y además con la militancia del mismo aliado, y eso ocurre, y ha ocurrido. No, y además el partido pequeño es una especie de plataforma que tiene un atractivo para la gente que entiende, la gente que quiere ascender socialmente, pero que entiende que la guagua de los partidos grandes ya está demasiado llena. Y entonces ellos entienden que pueden ser ahí cabeza de ratón, y como cabeza de ratón le puede ir mejor, porque como son menos, y siempre hay una borona para los pequeños, en caso de tener éxito electoral, entonces por ahí está la posibilidad de crecer, de destacarse. Ese es ese escenario de los partidos pequeños. Bueno, lo cierto es que también eso cuenta. Ese mismo rol juegan los movimientos, el movimiento externo, que no son partidos políticos, pero tienen esa facilidad de atraer gente que no quiere irse a los partidos grandes porque entienden que eso está demasiado ocupado. No, y que no quieren tener un compromiso, una formalidad con un partido, entonces se queda por ahí, y además tiene la libertad de pasar de un sitio a otro a pesar de la ley esta. Y se puede participar en 500 movimientos simultáneamente. Así mismo. Entonces los partidos grandes tienen que manejarse con todas esas cosas, administrar todas esas aspiraciones, todas esas participaciones para ganar elecciones. Para ganar elecciones. Yo aspiro a que en algún momento, porque para tú terminar con un sistema clientelar, tú tienes que hacerlo. Yo he sostenido eso desde hace muchísimo tiempo. Tienes que hacerlo prácticamente mediante acuerdo entre toda la fuerza política para dar el salto, o producto de una gran presión popular, que ya eso se comienza a dar en nuestro país. La gente comienza a exigir nuevas formas de hacer política, más calidad de la política, cualitativamente organizaciones mejores, porque la verdad es que las instituciones del Estado han ido experimentando progresos de manera más rápida que las propias organizaciones políticas, que de alguna manera son las que han facilitado esos avances institucionales. Esa es una contradicción que se observa y es una realidad. Yo lo que aspiro es que el Partido de la Liberación Dominicana, que tiene gente con mucha visión, en algún momento diga: nosotros vamos a ser ente de cambio y vamos a contribuir a modificar todo esto y hacer que el sistema político dominicano experimente un salto cualitativo. Pero para eso se requieren ciertas condiciones que tienen que irse produciendo de manera gradual. Nos están pidiendo la siguiente pausa, William. Venimos con otro tema de interés. Los que quieren seguir creciendo, los que enseñan el valor de pensar en el mañana, los que guardan para superar nuevos retos, los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com, el digital que marca la diferencia. Domingo nosotros estuvimos reunidos aquí. Nos tocó la buena suerte que el señor presidente pasó por nuestra asociación, que nos dijo que nos ayudaría con el tractor que necesitamos para la asociación.
Los pozos tubulares, también esos van a ser donados por el señor presidente de la República. Nos aprobó los proyectos de 232 novillas para la Asociación de la Romana. Pues este proyecto es un cambio de vida radical, donde vamos a tener más oportunidades de empleo. El domingo significó para nosotros un antes y un después, todas las cosas buenas. Danilo Medina, lo que promete lo cumple. Entonces, las distintas empresas sí dan resultados y somos fruto de eso, porque tenemos una granja de cerdo al lado, ya vimos que se prometió, el señor presidente vino, cumplió, se inauguró el domingo, entonces nosotros sí, aquí la comunidad sí sabemos que sí se cumple. Ningún presidente se había comprometido a hacer lo que está haciendo Danilo. El consejo que yo te doy, Danilo, es que sigas haciendo lo que estás haciendo porque está cambiando mucha vida en el país. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Otro tema importante, William, es el de la reforma laboral, que sigue generando opiniones. Los sindicatos tienen, el sector laboral tiene una posición que acaban de aclarar con respecto a una iniciativa de ley que tiene aspectos que tocan de alguna manera lo que es el retiro, la regla del retiro. Eso ha generado muchísimas inquietudes y hay todo un debate en torno a esto, William. Hay un debate y hay hasta movilizaciones. Ha habido manifestaciones en Santo Domingo, y advertencias en Santiago, y advertencias de que la paz laboral podría que la paz laboral podría verse afectada si no se llega a un acuerdo. Se ha hablado, la parte laboral insiste en que la intención sigue siendo desconocer conquistas que están vigentes de hace muchísimos años, como es por ejemplo el tema de la cesantía. El tema salarial todavía sigue en condiciones precarias, esa es la verdad. Y todas esas contradicciones que no acaban de definirse, de acordarse, realmente están generando un ambiente preocupante. Es momento en que el crecimiento económico, aunque se proyecta en un nivel relativamente bueno, pero si estamos hablando de condiciones normales de producción, donde no haya conflictos y enfrentamientos que afecten no solamente la paz laboral, sino la imagen que tiene la República Dominicana de un país donde, bueno, no hay problema para la inversión. Y eso ha hecho posible que capitales importantes estén llegando a la República Dominicana. O sea, con determinada frecuencia, ayer, hoy, mañana, la semana pasada, vemos la inauguración, el inicio de unos trabajos importantes en el área turística o en el área industrial. El presidente ha estado participando periódicamente y con cierta frecuencia en el lanzamiento de proyectos económicos importantes. Entonces, en esto hay que pensar, en todo esto hay que pensar. Y sobre todo, entiendo yo que deben pensarlo quienes tienen más capitales involucrados, quienes tienen más que ganar y más que perder. Entonces, los trabajadores han estado bastante tranquilos en sentido general, esa es la verdad. A pesar de que hemos disfrutado de paz laboral durante los últimos años. Y eso es un activo importantísimo para que el país pueda seguir desarrollándose. Pero también hay que hacer caso los consejos de algunos economistas, como del gobernador del Banco Central, por ejemplo, que ha estado sugiriendo que haya
un cierto derrame de las utilidades y de los ingresos que se manifiestan a través del crecimiento económico que el país de manera estable durante mucho tiempo ha estado experimentando, pero que no se ha reflejado lo suficiente. Entonces, esto de un nuevo código laboral, el tema de la seguridad social, eso debe lo ideal para el país, porque eso significa desarrollo y significa más ingresos para los sectores patronales, aunque alguna gente como que no lo entiende. Mira, este es un tema realmente delicado, más delicado de lo que mucha gente piensa, porque esto te puede, y de hecho se ha estado generando cierta incertidumbre que pudiera afectar la inversión extranjera. Porque cuando tú vas a invertir en un país determinado, tú le echas un vistazo al marco legal, tú ves realmente, valoras la paz social, el clima de negocio, todo eso cuenta. Si hay una discusión de este tipo que se prolonga por mucho tiempo, eso nos puede a nosotros afectar porque te produce niveles de incertidumbre con respecto a la ruta que seguirá el país en una cuestión tan importante. El sector laboral fue a discutir el tema salarial. Sí. Eso era lo que se estaba discutiendo, el tema salarial. Ahora, ¿qué resulta? Que lo que ahora menos se está discutiendo es la cuestión salarial, y lo que ha pasado a primer plano es la cuestión de la reforma laboral, porque los empresarios quieren hacer una especie de intercambio. Vamos a hacer una reforma laboral y eso puede abrir las puertas para un incremento salarial que puede ser un incremento más o menos importante. Eso es, esa condicionante, eso, así es como los empresarios lo han planteado. Y mientras tanto estamos discutiendo esto y el tema, el aspecto que le interesa al sector laboral, reitero, pasa a un segundo plano. Yo creo que ha sido una torpeza de la parte oficial el haber incluido un asunto que te genera la preocupación de si lo que se está contemplando en este proyecto de ley es un nuevo mecanismo que es el que va a regir el retiro del trabajador. Si eso va a afectar las normas vigentes que tienen que ver con esa misma cuestión y que están en el Código Laboral. Ese es el problema. Dice el ministro de Trabajo, bueno, pero que no se trata de eso, nosotros lo que estamos es introduciendo y entonces da unas explicaciones. Bueno, el asunto es, ¿por qué tú no socializaste eso con el sector laboral? Porque tú estás haciendo tienes esa iniciativa en un momento en el que estás discutiendo todos estos temas en una instancia. Y eso da la sensación de que hubo un acuerdo sin la parte laboral. Sí. Y es lo que genera la desconfianza y es lo que genera la preocupación entre los trabajadores. Yo creo que tienen razón. Y de hecho los dirigentes laborales lo han expresado de esa manera, de que una parte del gobierno se puso de acuerdo a parte de ellos, qué sé yo. Ese tipo de actitudes realmente no conviene. Y que a lo mejor eso se podía dejar para otro momento, y no discutir varias cosas al mismo tiempo. Y el gobierno yo creo que tiene que aclarar su posición con respecto y dar pasos concretos para dejar este asunto definitivamente solucionado. Bueno, nos dice William que el tiempo se acabó, así que nos despedimos hasta el próximo miércoles si Dios quiere. Mañana no se pierdan la siguiente entrega de Equipo Mediático con otro grupo de compañeros que estará con ustedes.